muchas peticiones, pero principalmente agradeciéndole por lo bueno que Él es con cada uno de nosotros. Ok. Padre, te damos gracias por este día que nos das de vida, por la oportunidad de permitirnos comunicarnos y aprender más de tu palabra. Gracias por las oportunidades de vida que nos das, Señor Jesús, y por manteniéndonos acá vivos en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones adversas que surgen en nuestra vida. Padre, ponemos en tus manos cada petición, cada motivo de oración de cada hermano, Señor. Te pedimos que te glorifiques en la vida de cada uno de ellos y que seas tú guiando, Señor, a que las mejores decisiones y las mejores cosas sucedan, Señor, para tu nombre y para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Naamán. Nada más un segundito aquí que estoy peleando con la computadora. Muy bien. Estamos estudiando la carta de Judas. Ya pasamos por el autor que se presenta a sí mismo como siervo y que no utiliza su parentesco humano con Jesucristo para definir su autoridad, sino que acepta que su autoridad viene de su Señor y Dios, que es el mismo Señor Jesucristo. También vimos este sistema hermético que tiene Dios de la salvación, ¿verdad? En Judas 1:2, donde somos llamados, somos amados y somos guardados. También vimos cuando Judas cambia el tono de su carta y nos llama vehementemente a contender, a pelear por la fe común, es decir, por la fe que todos tenemos. Y aquí está hablando de la sana doctrina, que defendamos la sana doctrina. También vimos los perfiles de las personas que se infiltran en las iglesias. Y hoy estaba en Prometa compartiendo justamente un pedacito de este estudio con ellos. Y decían algunos de ellos, con mucha razón, decía el doctor Guillermo Llanos, eh, que ya no hace falta que se metan físicamente en la iglesia, porque ahora a través de internet, a través de la radio, a través de la televisión y a través del celular, que ahora es como un órgano externo de los seres humanos, la gente se está dejando permear por estas falsas doctrinas, porque están por todo lado en los medios de comunicación. Vimos la matiz de los precedentes históricos de Israel en el desierto, los ángeles caídos y lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. También vimos el error que cometen algunos según ellos, enfrentar a los demonios, ¿verdad? Cuando el mismo arcángel Miguel le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, dejando estos asuntos en la autoridad suprema que es Dios mismo. Vimos los ejemplos que pone Judas del camino de Caín, que trató de acercarse a Dios en sus propios términos y no en los términos que Dios exigía. El error de Balaam, que por dinero, como hacen muchos hoy, eh, quiso poner tropiezo al pueblo de Israel para que pecara contra Dios. Y vimos la rebelión de Coré, de aquellos que murmuraron en contra de Moisés y Aarón, y cuál fue el castigo que recibieron de parte de Dios. Hoy vamos a ver lo que llamamos un catálogo de metáforas. No estoy viendo quién ingresó, permítanme un momento. Ingresó Mariana y Marcos. Que Dios les bendiga, bienvenidos. Bienvenidos, hermanito Marcos y hermanita Mariana. Nancy también. Bendiciones, bendiciones, hermanos. Amén.
Y llegamos entonces a Judas, versos 12 y 13, que dice, estos, ¿quiénes estos? Las personas de las que viene hablando, ¿verdad? Es decir, estos infiltrados, que ahora se filtran hasta por el teléfono, estos falsos maestros, de ellos viene hablando, que caen en estos errores y que se convierten en mercaderes de la palabra de Dios. Y dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de allá, de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, nos da un perfil integral de estos falsos maestros, de estas personas que se filtran ahora hasta por medios digitales en la iglesia para torcer la sana doctrina. Entonces dice que son escollos, es decir, rocas filosas que no se ven, pero están muy cerca de la superficie, y la idea se toma es una figura marítima. Cuando el barco va navegando, el navegante, el capitán, el vigía, no ven esas rocas porque están ocultas, pero son filosas. Y cuando el barco choca contra ellas, daña su casco, haciendo que se hunda, que encalle. Vacío espiritual, nubes sin agua, no tienen nada, son pura apariencia, son humo nada más. Son estériles, usted no ve fruto en esas personas, son árboles muertos, dos veces muertos, dice la escritura. Descontrol moral, olas furiosas llevadas de aquí para allá, rodeadas de escándalo, espuman su propia vergüenza, pero viven haciendo bulla, quieren ser vistos, quieren ser reconocidos, quieren verse como si estuvieran sirviendo a Dios, pero en realidad se sirven a sí mismos. Están irreversiblemente desviados, son como estrellas errantes, captan la atención un tiempo por su brillo, pero no tienen órbita ni dirección divina. Son como esos cometas que vienen del espacio sideral muy lejos, dan la vuelta al sol y nunca más volvemos a saber de ellos. Pero muchas veces dejan un rastro de daño a su alrededor. Estas imágenes que presenta Judas no son simples ejemplos, forman una progresión teológica que nos ayuda a ver cómo empiezan y cómo terminan estos falsos maestros. Escollos en sus ágapes, rocas ocultas bajo el agua. Ellos participan, los ágapes son los tiempos de coinonía, de compañerismo, donde la iglesia comparte, comen juntos, con alegría, con sencillez de corazón, y ellos se meten ahí. Esto nos enseña que el peligro no está afuera, sino dentro de la comunión visible. Hoy decíamos, hablando de los medios digitales, que sabe, hay personas que, y con esto no quiero que nadie se sienta mal, pero quiero que me entiendan la urgencia del tema, la importancia del tema, lo delicado de esto. Hay personas que se meten a, no sé, Radio X, Tele X o YouTube
o Facebook y leen todo lo que aparece ahí, escuchan todo lo que aparece ahí, y luego llegan a la iglesia y cuando solo se hablar, se da cuenta de que estuvieron escuchando herejías, falsas doctrinas, pero no son capaces de filtrarlas porque no se sientan a estudiar la palabra de Dios. La pereza espiritual les impide sentarse a leer la palabra de Dios. Y no sé si vergüenza u orgullo les impide llamar a los pastores de la iglesia y preguntarle, hermano, escuché esto, por favor, explíqueme, ¿esto está bien o está mal? Ahora, con lo que se ha predicado en nuestra iglesia, con la forma en que se ha enseñado en nuestra iglesia, hermanos, disculpen, pero yo no entiendo cómo todavía algunas personas pueden creer que pueden pactar con Dios. Yo no entiendo cómo algunas personas pueden creer que Dios tiene el deber de multiplicarles el dinero, que si diezman es para hacerse más ricos. Créanme, no lo entiendo. No entiendo cómo hay personas que creen que pueden perder su salvación, la cual o se tiene o no se tiene. Ahora, hay personas que entonces llegan a la iglesia y ya vienen mal enseñadas. Son sinceras, son honestas, pero están honestamente engañadas, sinceramente equivocadas. Y hay otros que llegan con toda la intención de causar daño. Se integran a la vida de la iglesia, participan del culto, pero son destructivos desde adentro. Son nubes sin agua. En un clima árido, las nubes prometen lluvia, prometen vida, pero no llueven, no producen. Son personas que tienen discursos atractivos, dan una apariencia de espiritualidad, pero no edifican, no tienen fruto, no hay nada tangible que provenga de ellos. Son árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos. Qué fuerte eso. Desarraigados. ¿Saben? Otoño es una época en la que se espera fruto, pero ellos no tienen fruto, son un fracaso visible. Están 2 veces muertos, muerte total, externa e interna, separados completamente por su pecado de la presencia de Dios. No tienen conexión vital, están desarraigados. No solo no producen fruto, ¿sabe? Hay cristianos que por alguna razón se han enfriado, que por alguna razón han abandonado sanas disciplinas espirituales como estudiar la Biblia, como orar, como asistir regularmente a la iglesia, congregarse, pero estos falsos maestros ni siquiera tienen vida espiritual, no son hijos de Dios, parecen hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Hoy compartíamos una alegoría, no es una anécdota, pero es algo que sí ha sucedido. No tengo nombres y apellidos, pero cuando se las cuente ahorita, ustedes van a ver que esto sí ha sucedido. Imaginémonos, imaginémonos a una familia latinoamericana. Cruzan el río Bravo y entran a Estados Unidos de manera ilegal. Han estado allá 30 años, 20 años, no importa, pero nunca legalizaron su situación. Sin embargo, han logrado permanecer allá, se han establecido, tienen trabajo, se han hecho una economía,
han comprado carro, y con ellos iba un niño pequeño, un niño que no nació en ese país, ya iba con ellos, pero el niño creció ahí, prácticamente no habla español, él creció escuchando inglés, hablando inglés, fue a la escuela en inglés, fue al colegio en inglés, fue a la universidad en inglés. En su mente, él tiene la nacionalidad de ese país, pero resulta que cuando va a presentar sus papeles para graduación, él no tiene una identificación, algo que pruebe que realmente él nació en ese país y que tiene la ciudadanía y los derechos de un ciudadano en ese país. Pero en su mente, ese es su país. Allí creció, habla el idioma como nativo, vive, consume y se comporta y se viste como nativo, pero no es nativo de ahí, no ha nacido en ese lugar, tampoco ha adoptado esa nacionalidad de manera legal, pero él nunca lo supo. ¿Sabe que hay personas así en las iglesias? Crecieron en las bancas de las iglesias, crecieron en la escuela dominical, se integraron en la sociedad de jóvenes, tocan en el grupo de música, algunos hasta predicaron o predican, pero nunca se arrepintieron, nunca conocieron a Jesucristo como su Salvador personal. Están engañados. Por eso no producen fruto, no tienen vida espiritual real. Y cuando llega la falsa doctrina, no tienen el Espíritu Santo que les diga, que les enseñe. Están equivocados. Y hay otros que con toda la intención se infiltran para causar daño. No solo no producen fruto, no tienen vida espiritual. Son como olas furiosas. Vea cómo va creciendo su maldad. En el mar en la Biblia simboliza caos. Dice que espuman su propia vergüenza. Su pecado es visible, no al principio. Al principio ni se notan, están como escondidos, son escollos en nuestros ágapes. Están ahí como si fueran de nosotros, pero luego comenzamos a ver que están vacíos, comenzamos a ver que no tienen fruto y de pronto su pecado es visible, su vida se revela públicamente, su corrupción interna se revela públicamente, porque no tienen el Espíritu de Dios que los guíe a la santidad. Porque dice Romanos, creo que es 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios no va a guiar a nadie a la corrupción, al pecado o a la maldad. El que tiene el Espíritu de Dios va a actuar como un hijo de Dios, porque es un hijo de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no puede hacerlo. Simplemente hay cosas que no se pueden tener si no han sido dadas por Dios. Y la salvación y la imagen de Cristo en nuestra vida es algo que solo puede darlo Dios cuando un hombre se arrepiente, reconoce su pecado y pide perdón a Dios. Y entonces es adoptado en la familia de Dios y adquiere la ciudadanía celestial. Estas personas no. Ellos viven en escándalo constante, viven murmurando, tratan de desestabilizar la iglesia porque ellos mismos son inestables. Su influencia es destructiva. Son estrellas errantes, no son estrellas fijas, no son como la estrella del norte o la estrella que llaman, creo que es polar.
que sirve a los marineros para guiarse. No, son como meteoros. Brillan momentáneamente, luego desaparecen, pero no tienen dirección ni estabilidad eterna, porque esas son cosas que da Dios por medio de su espíritu a los hombres, a aquellos que se arrepienten. Para estas personas que son escollos en nuestros ágapes, que son nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, olas furiosas que exhiben su pecado sin ninguna vergüenza, está reservado un destino eterno de oscuridad y de tinieblas. Nunca van a tener o nunca van a estar en la presencia de Dios, aunque hayan escuchado de Él por muchos años. Necesitan arrepentirse. Entonces, Judas está construyendo una progresión que es bien interesante. Dice que hay un peligro interno, escollos, están ocultos, están escondidos, esperando que algo pase para romper, para causar daño. Doctrinalmente están vacíos, no tienen nada. Espiritualmente están muertos. Moralmente están destruidos. Su corrupción es visible. Y escatológicamente están condenados al juicio final. El falso maestro no solo es alguien que trae una doctrina errónea, herética, es alguien que está espiritualmente muerto, destruido y que quiere destruir a otros. ¿Sabe? Cuando alguien le diga, es que Dios me dijo, tenga cuidado, marque, haga una X ahí, marque. Lo que Dios quiere decirnos está en su palabra. Cuando alguien le diga, es que tuve una revelación acerca de... No, ninguna revelación. Toda la revelación que necesitamos está en la palabra de Dios. Necesitamos tener discernimiento. No hagamos evaluaciones de las personas para funciones en la iglesia por su apariencia, por su carisma o por sus títulos. Pensemos primero en que esas personas necesitan conocer a Jesucristo como Salvador personal. Y si tienen a Cristo y además tienen atestados que les permiten ser de bendición, tenemos que saber si Dios quiere que estén ahí. ¿Sí me explico? A veces llamamos a fulano porque es abogado, a sutano porque es contador, a perencejo porque es ingeniero, pero resulta que los llamamos nosotros, pero ¿a quién está llamando Dios? Ojalá que como iglesia nunca, nunca ignoremos el llamado de Dios por encima o por ver las cosas que impresionan a la humanidad. Recuerden cuando Samuel fue a la casa de Isaí a buscar rey para Israel porque Saúl había sido desechado. Y viene el hermano mayor y le dice, y dice Samuel, es alto, es guapo, es fuerte, camina como rey, parece un rey y este es el rey. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? No mires su apariencia, porque ustedes los hombres miran la apariencia externa, pero dijo Dios, yo miro el corazón. Y es lo que primero debemos ver. Tenemos que aprender a discernir según Dios. Esta persona
¿Produce transformación real o solo impresiona? Es decir, ¿es puro bla, bla, bla o hay fruto en su vida? Mateo 7:16 nos enseña que el fruto es evidencia objetiva. Un don, un talento sin carácter es un peligro. Ay, es que ese hermano tiene una facilidad de palabra, pongámoslo a predicar. Ay, es que esta hermanita tiene una voz angelical, pongámosla a cantar. Cuidado, cuidado. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Hay personas que son como la higuera que Cristo maldijo, puro follaje, pero nada de fruto. También tengamos cuidado con el escándalo normalizado. Ah, no. Si ahora es común que las parejas primero se junten, vean a ver si se convienen y después, si les conviene, se casen. Estamos normalizando el pecado. Ah, no, ¿qué importa que esos dos muchachitos anden tomados de la mano? Si ahora eso es normal. ¿Sabe que hay iglesias que han normalizado la homosexualidad y el lesbianismo? Y aquí no estoy hablando en contra de ninguna persona, sino en contra de una práctica que va directamente en contraposición de la santidad de Dios. Va en contra de la santidad de Dios. No es algo que yo diga, es algo que está en la palabra de Dios. No es que seamos homofóbicos, no es que seamos retrógradas, es que la palabra de Dios es viva, eficaz y permanente, y es la máxima autoridad moral con la que contamos en este mundo. Y se opone. Dios en su palabra dice que se opone a estas prácticas. ¿No me cree? Lea Romanos capítulo 1 y capítulo 2 y verá cómo se expresa Dios a través del apóstol Pablo sobre esas prácticas. Las olas que muestran que el pecado visible no es accidente. Mire, cualquiera puede pecar, pero es que a veces hay un patrón en donde fulanito de tal cada cierto tiempo deja embarazada a una muchacha. O fulanita de tal cada cierto tiempo sale embarazada de alguien. La gracia no es tolerancia al pecado. No nos equivoquemos. Dios no tolera el pecado. A santidad nos ha llamado Él. Sed santos porque Dios es santo. Y si permitimos estas cosas en la iglesia como si fueran cosas normales, entonces estamos pisoteando el nombre de Cristo y estamos haciéndonos igual a lo que el mundo hace. Estas personas no tienen formación doctrinal sólida. Las nubes sin agua engañan a los inmaduros. Por eso es que en la iglesia se debe enseñar con toda claridad, como que decimos aquí en Costa Rica, sin pelos en la lengua. Hay que hablar con toda claridad y enseñar toda la palabra de Dios, no solo aquello que nos conviene o que no nos incomoda. Además, Judas no solo advierte, también asegura que el juicio es inevitable. Y el tener presente que un día Dios va a juzgar, que un día Dios va a derramar su ira sobre los moradores de la tierra, sobre los que escogieron quedarse aquí en lugar de irse con Cristo. El tener eso claro produce sobriedad, temor reverente y nos obliga a ser fieles a la sana doctrina. No tengamos temor, mire mi hermano,
Si el día de mañana usted me oye decir algo que no es bíblico, no me lo diga en privado, dígamelo aquí, en público, hermano. Eso que usted está diciendo no es cierto, porque la Biblia dice tal cosa. No tenga temor, porque yo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. Y si en la iglesia alguien predica una falsa enseñanza, hermano, póngase de pie, pongámonos de pie y parémoslo en seco. No dejemos que desde el púlpito de nuestras iglesias se predique falsa doctrina. No podemos. Hasta ahora nosotros hemos sido bastante cuidadosos. Pero saben, dos ocasiones en reuniones, digamos, no de la iglesia general, sino actividades más pequeñas, han llegado invitados que han dicho cosas que no son bíblicas. Y este servidor se ha levantado y les ha dicho, disculpe, pero eso no es lo que enseñamos en esta iglesia y no es lo que dice la palabra de Dios. No tengamos temor de enfrentar las falsas enseñanzas. No importa si la persona ah, lo dijo con intención de dañar o simplemente ya ella viene engañada, porque se dan los dos casos. La doctrina no se negocia. Que a alguien le guste la música solo de órgano, como en la iglesia donde yo crecí, o que a alguien le guste un poco más alegre, como a veces tenemos en nuestra iglesia, no hay ningún problema con eso. En nuestra iglesia, gracias a Dios, el pastor y los hermanos del grupo de alabanza se cuidan en las letras, porque también las letras pueden traer herejías y falsas enseñanzas en la música y se cuelan al inconsciente, pero ellos se cuidan en eso. Estemos nosotros atentos a reconocer las falsas doctrinas y para eso necesitamos escudriñar las escrituras, escarbar en la Biblia y aprender. Entonces, Judas 12:13 revela que los falsos maestros son una amenaza interna, espiritualmente vacía, moralmente corrupta y finalmente condenada. Por tanto, la iglesia debe reconocerlos no por su apariencia, sino por su fruto, su doctrina y su trayectoria. Y tenemos que ser valientes para enfrentarlos. Ahí no hay sentimentalismos. Y cuando digo valientes, no es tratar mal a las personas, es llevarlas a la verdad de la palabra de Dios con el amor que Jesucristo lo haría. Porque falsas enseñanzas o no, Cristo también murió por ellos. Y si ya no quieren escuchar la sana doctrina, porque ellos lo que quieren es hacer daño, entonces la misma Biblia nos enseña que los pongamos fuera y que no se les permita dañar más la iglesia. Y somos responsables ante Dios de cuidar esta sana doctrina que Él nos ha dado. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Voy a terminar aquí la transmisión. Gracias a las personas que nos ven por redes sociales. Que el Señor les bendiga y pronto también estas enseñanzas estarán en las redes de la iglesia. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por los mismos canales. Vamos a detener aquí la transmisión en directo. Que el Señor les bendiga. Ahora vamos a terminar la grabación.